Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu al divrei Torah. Ve'hareb na Adonai Eloheinu et divrei Toratecha b'pinu u'b'tviyot amecha bet Israel v'nilye anachnu v'tzetzaenu tzetzae v'tzetzaenu kulanu yodeh shemecha ve'lo modeh Toratecha lishma. Baruch atah Adonai hamelamed Torah le'amo Israel. Amén. Amén. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, el que nos apartó con sus mitzvot y nos ordenó sobre las palabras de la Torah. Y sean placenteras, por favor, Adonai, nuestro Elohim, las palabras de tu Torah en nuestra boca y en las bocas de tu pueblo, la casa de Israel. Y seamos nosotros y nuestros descendientes y los descendientes de nuestros descendientes, todos conocedores de tu nombre y estudiosos de tu Torah por su propio beneficio. Bendito eres tú, Adonai, el que le enseña Torah a su pueblo Israel. Amén. Amén. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher b'charvanu mikol ha'amim v'natan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amén. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, quien nos escogió entre todas las naciones al darnos su Torah. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Amén. Bien, los escucho entonces. Voy a empezar yo. Cuando el Eterno manda a Moshe a decirle al pueblo de Israel que él va a sacarlos de Egipto, el pueblo de Israel no les cree. Les dice, el Eterno los saca, va a sacarlos de Egipto, y Moshe se los dice. Pero, sin más, no es hasta que el Eterno le dice a Moshe que les diga que va a sacarlos de Egipto y les enseña unas pruebas para que ellos le crean, que el pueblo de Israel finalmente cree que sí lo van a sacar. Muchas veces en nuestra vida, una persona que tiene sufrimiento y que ha pasado por mucho dolor, en una situación muy difícil, generalmente bloquea cualquier esperanza y no presta oídos a cualquier cosa que otra persona le diga. ¿Cuántas veces no hemos acercado a una persona que está pasando por una situación difícil y seguido le decimos todo va a estar bien, o ya verás que dentro de un mes mejoras, o no te tienes que preocupar porque esto y que el otro? Pero realmente no le estamos dando una solución, solo le estamos dando esperanzas que él ya no tiene porque la situación no le permite, o más bien él se ha encerrado tanto que no es capaz de ver lo que en realidad el Eterno le puede dar, la razón y la forma de poder salir de ahí. Sin embargo, lo que podemos aprender de ese pedazo es que justamente tenemos que buscar, cuando vayamos a ayudar a alguien, darle salida, aconsejarlo, tratar de no solo decirle vas a estar bien porque es... Vas a estar bien. Buscar la forma de en serio ayudarle, darle la solución y poder ayudar a otra persona de una forma correcta. Porque si en una situación de riesgo, una situación muy complicada para otra persona, como nosotros no la estamos viviendo, es muy fácil para nosotros decir no vas a estar bien, no te vas a recuperar, dentro de un mes vas a estar mejor y todas las cosas. Pero realmente no nos ponemos en el lugar de esa persona y no nos ponemos a considerar que se siente mal, que está sufriendo, que necesita ayuda inmediata. Y es esa ayuda la que nosotros tenemos que darle. Si no ponemos nosotros de nuestra parte para intentar hacer algo, más allá del simple hecho de las palabras, que al final importan más las acciones que las palabras, entonces esa persona no va a sentir que de verdad la estamos ayudando. Las acciones son más no va a que las sentir palabras. que de verdad estamos intentando hacer algo por ella. Eso sí es cierto. Finalizo. Bueno, mi tema tiene que ver con el ser respetuosos. Hijo, ¿Eh? ¿Ya viste? No, ser respetuoso. hijo, ya fue que... Dios habló a Moshe y a Abraham y les encomendó acerca de los hijos de Israel y acerca del faraón para sacar a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Solo 2 versículos antes la Torah dice: Dios habló a Moshe diciendo: Ve y habla al faraón para que envíe fuera de su tierra a los hijos de Israel. El Rabbi Rashi explica que Dios les dijo que hablaran respetuosamente ante el faraón. Esto es un poco extraño, ya que Moshe iba a advertirle al faraón todas las plagas que sufriría. O sea, si le iba a advertir que iba a sufrir, o sea, ¿cómo eso iba a ser respetuoso? Pues el Rabí Yahudá dice que cuando Moshe le contó al faraón acerca de la plaga
de los primogénitos. Un momento en el cual Moshe estaba enojado, le respondió: entonces todos estos siervos tuyos descenderán y se postrarán ante mí. Moshe querría decir estas palabras que les acabo de decir ahorita, pero por respeto le dijo al faraón: todos estos siervos tuyos descenderán hacia mí y se inclinarán ante mí. En esto podemos sacar una conclusión de que, pues, cuando nosotros queremos decirle de forma amable a alguien, deberíamos decírselo respetuosamente, con buenas palabras y bonitas palabras. Y también tengo otro ejemplo acerca de los padres hacia los hijos, que cuando los padres castigan a un niño, debería castigarse de forma amable, debería castigársele, pues sí, porque hizo algo malo, pero de forma amable, sin enojarse y pues para no herir la autoestima del niño, porque en todo caso que le golpeen o que lo critiquen, pues luego el niño va a salir con problemas de autoestima. ¿Qué es eso? Y pues a nosotros deberíamos ser respetuosos, más respetuosos con las personas, porque pues si no, esto causaría grandes problemas entre pues la gente que está conversando hoy en día. Vamos a comenzar entonces con la parashá Vaerá, que se traduce como yo aparecí o yo me mostré también. Y entonces iniciamos con parashá Vaerá, que es la parashá 14. Y Elohim habló a Moshe y le dijo: yo soy el Eterno y yo me aparecí a Abraham, Isaac y Jacob como el Shaddai. No me di a conocer a ellos por mi nombre, Yud Hei Vav Hei. También con ellos yo establecí mi pacto de darles la tierra de Canaán, la tierra donde ellos cerraron de aquí para allá y habitaron como extranjeros. Y además yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes los Mitrayimim tienen en esclavitud, y yo he recordado mi pacto. Dice yo que el Eterno se le apareció a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Shaddai. Y esto es parte de lo que va ligado a las otras clases, y parte de lo que va ligado también a la clase de Shemot, que inicia hablando acerca de los nombres. Y les comentaba acerca de los nombres con los que se manifiesta el Eterno, que esos nombres con los que el Eterno se manifiesta es porque el Eterno muestra de alguna manera diferentes formas de interactuar con nosotros, diferentes formas en las que nosotros lo podemos llegar a conocer de una manera limitada en medio de la infinitud que el Eterno es y el Eterno representa. Entonces, es un propósito, ¿no? Exactamente. Por el propósito por el que venía en ese momento. Por el propósito con el que Él se le manifestaba a los diferentes patriarcas. A las diferentes personas que encontramos en la Biblia, es que aparece Él o se nombra de diferentes maneras. En este caso dice: yo le aparecí a Abraham, Isaac y Jacob como el Shaddai. Entonces esa fue la manera con la que ellos conocieron individualmente como personas al Eterno, aquel que los proveía, aquel que los sustentaba, aquel que lo podía todo, aquel que podía hacer todas las cosas por ellos y que tenía misericordia de ellos independientemente de lo que ellos hicieran. Ahora también ellos eran personas que retribuían por la misericordia del Eterno y constantemente hacían notar y reconocían de dónde procedían las cosas. En el caso de Abraham, Isaac y Jacob, como les dije en la parashá anterior, como aquí ya estamos hablando de todo el pueblo de Israel, ya no estamos hablando de 3 personas que sí son personas importantes, pero son personas individuales, Abraham, Isaac y Jacob. Ya estamos hablando de las 12 tribus, y no solo de las 12 tribus, sino de mucho pueblo que ya se había aumentado en Egipto. Continuamos entonces en el versículo 2 de la parashá.
Hablando acerca de eso, precisamente los nombres con los que el Eterno manifiesta sus diferentes propósitos, y hay una particularidad en el nombre del tetragrama, en el Yud Hei Vav Hei, y esa particularidad, es que el Yud Hei Vav Hei está ligado directamente a la Sefirá de Gesed. El Yud Hei Vav Hei está ligado a la misericordia. Por eso es que cuando habla acerca de que el Eterno se le apareció a Abraham, Isaac y Jacob como el Shaddai, se les apareció a ellos, o se les manifestó como aquel que los guarda, aquel que les suple todo lo que necesitan, aquel que es poderoso para incluso cosas malas que les pudieran llegar a pasar, las tornara como cosas buenas para su vida. Entonces ellos lo conocieron de esa forma, porque ese era el propósito del Eterno para sus vidas en ese momento. Sin embargo, cuando ahora sí se presenta al pueblo de Israel y que Moshe le dice cómo voy a decirles, quién les voy a decir que me mandó, y entonces el Eterno le manifiesta el nombre, el tetragrama, el Yud Hei Vav Hei, y ese nombre está ligado directamente a misericordia, o por lo menos así es en Kabbalah, así es como se expresa, está ligado directamente a la Sefirá de Gesed. ¿Por qué? Porque justo el Yud Hei Vav Hei. ¿Por qué? Porque en este punto es donde el Eterno muestra realmente, no solo se muestra como el Shaddai, porque si vemos todas las maravillas que hizo en Egipto para sacar al pueblo de Israel, realmente es una muestra de poder, es una muestra en la que el Gibor, por ejemplo, pudiera haberse hecho presente, o el Shaddai también. Sin embargo, su muestra principal o su cara principal que quiere mostrar en este punto al pueblo de Israel es la manifestación de su misericordia. Sí, porque en ese momento es lo que ocupaba el pueblo de Israel, su misericordia, porque ya tenían muchos años esclavizados y torturados y haciéndoles un montón de cosas, y pues sí ocupaban mucho su misericordia. Ajá, y justamente en esta parashá habla acerca de que nuevamente el Eterno el Eterno escuchó el clamor del pueblo de Israel, y entonces decidió tomar acción, y es cuando manda a Moshe. Pero fíjate, aquí en ese aspecto tiene que primero la persona buscar para que el Eterno pueda responder. Sí, eso es una constante, y es una constante que no se va a terminar, porque casi es como una regla establecida. Cuando habla acerca de los profetas, en una parte de los profetas dice: acérquense a mí y yo me acercaré a ustedes. No dice yo los voy a andar buscando, los voy a andar siguiendo, y cuando ustedes quieran ya entonces me buscan. No, es muy específico, y en toda la Torá y en todos los profetas y en todas las diferentes situaciones que nos encontramos en la Biblia, cada vez que la persona se vuelve al Eterno, entonces el Eterno tiene misericordia de la persona. Pero siempre es una constante: nosotros hacemos y Él hace, nosotros hacemos y Él hace. Y eso es algo que vamos a ver justamente en la historia de Faraón. Siempre es así y está establecido de esa manera: nosotros hacemos, el Eterno hace; nosotros nos acercamos, el Eterno se acerca; nosotros lo buscamos y entonces lo encontramos. Pero siempre va en función de que nosotros tengamos la voluntad. Si no hay una persona que tenga la voluntad tanto de acercarse, tanto de buscar, tanto de estar o escuchar del Eterno, el Eterno no va a forzar a nadie, como desde que se creó el mundo hasta la fecha, no forza a nadie a hacer nada. Cada uno tiene la decisión libre de decir si quiero o no quiero. Y cada uno tiene la decisión totalmente libre, sin que te tuerzan el brazo, sin que haya coerción, sin que haya ningún tipo de nada. Justamente por eso en Kabbalah es de esa manera tan abierta, de si tú quieres aprender, si tú quieres saber, eres bienvenido, y también está la apertura de que si lo que escuchas no te sirve, lo deseches. O sea, tan simple y tan claro como eso, que también Shaul lo dijo, ¿no? Tomen lo bueno y desechen lo malo. Y es justamente así. En Kabbalah lo hemos visto en muchas ocasiones, el que nosotros, por ejemplo, podemos decir alguna herramienta que nos funcionó a nuestra vida, y si alguien más prueba esa misma herramienta, esa misma cosa que a nosotros nos funcionó, puede ser que no le funcione.
pero puede ser que le funcione otra cosa que a nosotros no nos funciona. Entonces, esa diversidad tan grande de las diferentes formas o las diferentes maneras en las que podemos llegar a conocer al Eterno manifestado en nuestra vida, no quiere decir que es una ley que el Eterno se manifieste de la misma forma en la vida de todas las personas. Todos tenemos diferentes aspectos, todos tenemos diferentes caracteres, todos tenemos diferentes cosas en que avanzar y en que mejorar, y el Eterno se manifiesta a todos. Ahora sí, con sus diferentes nombres, de las diferentes formas en las que puede manifestarse con cada uno de nosotros, de acuerdo a lo que cada uno necesita. Pero siempre una constante es: acérquense a mí y yo me acerco a ustedes. Entonces busquen y hallarán, exactamente. Toquen y se les abrirá. Es algo que el Mesías mismo lo dejó dicho, y está perfectamente ejemplificado en esa parte, en la parte en la que nosotros tenemos que hacer primero para que después el Eterno ahora sí accione todo lo demás, incluyendo el asunto que de alguna manera sí se entiende así, el asunto de las 100 ovejas, y deja las 99 y va y busca la perdida y todo lo demás. Sí, el detalle es que si la oveja está perdida y de fiesta y no quiere nada con el Eterno no la va a andar buscando en la fiesta para sacarla de la cantina o para sacarla, llevarla en su carretilla toda borracha. Entonces es una cuestión que casi como una ley funciona de esa manera. Nosotros buscamos, el Eterno se acerca. Nosotros tocamos a la puerta, el Eterno abre. Nosotros acudimos a Él y Él está con los brazos abiertos, siempre esperando y con toda la disposición de que nosotros volvamos. Muy similar a la parábola del hijo pródigo. O sea, el hijo, después de despilfarrar toda su herencia y después de hacer y deshacer en el mundo con todo lo que le tocaba, regresa al papá, y el papá no le dice: vete y trabájame como el gato más bajo que tenga yo en la casa. Agarra y lo recibe como el hijo. Y le dijo a su hijo: miau. Agarra y lo recibe como el hijo que se había perdido y ahora es encontrado. Así es como dice la palabra. Y justamente por eso el hermano se queda así como de: o sea, este baquetón, dicen por ahí, pues se gastó todo y ahora es el hijo. Pero pues sí, porque el Eterno siempre tiene esa apertura a que no importa qué tanto hayamos hecho o deshecho, está la apertura que podamos regresar. Siempre y cuando decidamos regresar, porque en esa parábola es muy claro el hecho de que el papá no se movió de su casa para ir a buscar al hijo, en ningún momento. Dice el Brit Hadashah, cuando cayó en sí, o sea, dijo: los siervos de mi padre están mucho mejor que yo, entonces voy a regresar a mi padre, y aunque sea que me haga como un siervo. Pero fue cuando él decidió hacer eso. O sea, no pasó el que el papá anduvo de casa en casa buscando por todo el pueblo a su hijo perdido, sino que fue al revés. Y se cumple justamente lo que está escrito: acérquense a mí y yo me acerco a ustedes. El hijo cayó en sí y dijo: voy a volver a mi padre. Y su padre, ¿qué hizo? Le abrió los brazos y lo recibió porque es su hijo. Entonces esa es una ley constante. Y por eso entra la parte donde dice en el versículo 5 del capítulo 6: yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes los Mizraimim tienen en esclavitud, y yo he recordado mi pacto. O sea, yo me acordé de que había hecho un pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y con toda su descendencia. Ellos clamaron y entonces yo voy a hacer. ¿Por qué? Porque ellos ya decidieron acercarse, entonces ya toca mi parte. La parte del Eterno siempre es después de que nosotros hagamos la nuestra. Y la manifestación del Eterno, pues ahí sí depende y va en función de lo que cada uno necesita para su vida. En el 6:6, por lo tanto, di a los hijos de Israel: yo soy el Eterno, yo soy Yahweh, yo soy Yud-Hei, Vav-Hei. Yo los libraré del trabajo gravoso de los Mizraimim, los rescataré de la opresión de ellos y los redimiré con brazo extendido y con grandes juicios.
Y hay una parte cabalista que habla acerca de esos tres, pero no me voy a meter porque luego no terminamos en ningún lado. Pero sí es una parte importante, el yo los libraré, Ajá. luego yo los rescataré y luego yo los redimiré. O sea, son esas tres palabras. No recuerdo exactamente las palabras hebreas, pero era algo como Beshalachti, Bejakalti, se parecen mucho las tres. Y esas tres cosas probablemente nos metamos en el próximo ciclo de Parashot, que tienen mucha relevancia el por qué hace esas tres cosas en específico y por qué las separa. O sea, él bien puede decir, yo los voy a rescatar de la mano de sus opresores y listo, se acabó. Pero hace esas tres pausas, el te rescataré, te redimiré y te libraré. Hace esas tres muy específicas porque el Eterno tiene tiene siempre un plan trazado de alguna manera para hacer de nosotros no solo lo que pedimos y no solo lo que estaba pidiendo. Hacer un poco más de lo que pedimos. Mucho más en realidad, porque el pueblo de Israel estaba pidiendo que los libertara de ese yugo. Y entonces el Eterno dice, yo los libraré, los rescataré y los redimiré. O sea, no solo los va a librar del yugo, sino que va a hacer más por ellos, y justamente es que por esas tres cosas es que posteriormente el Eterno los saca y los convierte en el pueblo que debieron haber sido antes de caer a Egipto. Entonces, dice después, ustedes conocerán que yo soy el Eterno, su Elohim. Y yo los tomaré como mi pueblo, dice, y yo seré su Elohim. Sí. Ahora, hay una parte importante en el caso de cuando dice yo soy el Eterno, su Elohim. El título o el nombre de Elohim está ligado al juicio, que pudiéramos decir que es Geburah. Sí. Y el Yud Hei Vav Hei está ligado a Gesed, que es Gesed, que es misericordia. Entonces, cuando dice yo soy el Eterno, yo soy Yud Hei Vav Hei, tu Elohim, entran las dos Geburah y Gesed, Sefirot en la misma frase, en el mismo punto. Y entonces, cuando el Eterno se presenta y le dice a Moshe, yo soy el Eterno, tu Elohim, es de alguna manera el poner delante de tanto de Moshe como de todo el pueblo de Israel el hecho de yo soy misericordia, pero yo también soy juicio. Entonces, constantemente cuando encontramos en la Torah esa frase que habla acerca de yo soy el Eterno, tu Elohim, liga esas dos en la misma cosa, y que obviamente el balance o el medio entre las dos es Tiferet, es el esplendor. Lo que es el esplendor del Eterno es justamente esas dos ligadas, el Gesed y el Geburah, que terminan o crean Tiferet. Es como la parte de decirte que o sea, él es misericordia cuando la necesitas, está allí cuando tú lo ocupas en esa parte de Padre compasivo, pero también cuando te portas mal o juicio, o no te das cuenta de que estás haciendo algo mal, trae correcciones, la parte de disciplinarte, vaya, la parte de disciplina. Sí, lo pudiéramos ver así. Igual, como ya les había comentado, todo el capítulo 1 de Bereshit, cuando se hace toda la creación, en cada uno de los diferentes versos no aparece el Yud Hei Vav Hei, no aparece la misericordia en ningún lado dentro de la creación. Y entonces es de alguna manera curioso que todo fue creado, pero fue creado con juicio, no fue creado con misericordia. Y es también sumamente curioso que hasta el capítulo 2, creo, es donde empieza a aparecer el Yud Hei Vav Hei, o sea, ya aparece la misericordia del Eterno cuando ya todo está creado. Y se dice que está ligada toda la creación a juicio, porque este mundo
ya no fue creado con la esencia del Eterno, que es unidad, sino que a partir de que se crearon todas las cosas, como dice desde el principio, Bereshit fue creado con Bet. Entonces, a partir de la Bet ya estamos hablando de una dualidad, y esa dualidad es la que desliga de alguna manera el mundo de lo que es el Eterno, de una unidad completa, y todo de alguna manera en este mundo es fragmentado. Precisamente por eso es que entra toda la creación con juicio. Porque todo está fragmentado. Porque de alguna manera todo lo que tenemos en este mundo está fragmentado para que nosotros podamos trabajar todo lo que hay y llevarlo a una unidad. Como el marido y la mujer. Y también porque Sí. todo le puso límites, ¿no? Sí, Porque también justamente, parte de Geburá ajá. es eso, es la limitación. Y, Parte de Geburá, y sí. toda la creación tiene límites. El Sí. mar tiene un límite, el sol llega a un punto y luego viene la luna. Y, o sea, las montañas, cada cosa, cada estación, cada todo tiene un límite, incluyendo al hombre tenemos Incluyendo límites. al hombre, exactamente. Y justo por ese límite que tiene que ver con Geburá, que tiene que ver con el nombre Elohim, es que fue creado todo con ese nombre. Y el único que traspasa los límites es el hombre, ¿no? No, porque también nosotros somos un ser limitado. Pero traspasamos los límites a veces. Sí, También y rompemos eso reglas, ¿no? rompemos las leyes que el Eterno en muchas ocasiones establece, pero eso no quiere decir que ¿cómo se puede decir? Es que no rompemos límites, los límites eternos que el Eterno puso no los podemos romper. O sea, por ejemplo, no podemos romper la ley de causa y efecto. Y ese es un límite que el Eterno estableció. La ley de siembra y cosecha no la podemos romper. No podemos romper el que se haga de día y se haga de noche. No podemos romper, o sea, límites que el Eterno estableció y puso en el mundo, no los podemos romper, siguen estando ahí. Por ejemplo, la ley de gravedad, muchas veces el hombre, y sigue buscando hasta la fecha, romper esa ley, pero seguimos cimentados a la tierra. Y lo ha buscado mucho, ya podemos volar y muchas cosas, pero aún así la ley de gravedad sigue siendo una ley. Entonces es parte de un límite que el Eterno puso. Y es algo benéfico para el ser humano y muchas cosas, pero justamente por eso es que es parte de la creación. Porque ahí es donde se da, como dijo Alma hace rato, los límites de todas las cosas. Entonces, volviendo al punto, cuando se presenta a ellos como el Eterno, como Yud-Hei, Vav-Hei y como Elohim, al mismo tiempo entran tanto Gesed como Geburá, y entra esa parte del esplendor del Eterno que ambas, Gesed y Geburá, hacen Tiferet, exactamente. Y entonces Moshe le dijo eso a los hijos de Israel y ellos no querían escucharle porque estaban desanimados. Y era muy cruel para ellos la esclavitud. Y este versículo está como estamos hablando de otra cosa y de repente dice que los hijos de Israel no escucharon a Moshe. Y solo es ese versículo, ya se pasa a decir otra cosa. Dice en el anterior, en el 7 y el 8, dice: entonces ustedes conocerán que yo soy el Eterno, quien los libera de la esclavitud de los Mitrayimim. Yo los traeré a la tierra que juré dar a Abraham, Isaac y Jacob, y se las daré como su herencia. Yo soy el Eterno. Y luego dice que Moshe le dijo a los hijos de Israel y no le creyeron. Y luego después de eso dice que el Eterno le dijo a Moshe que fuera al faraón. Y ese versículo donde los hijos de Israel están como desanimados, que más no desanimados, sino que estaban, estaban desanimados y porque la esclavitud era muy, muy cruel, sí, como lo comentó Enoch. Y es que en múltiples ocasiones estamos tan absortos, tan afanados, tan embotellados en lo que nos pasa, que no vemos que justamente en el versículo anterior, el Eterno mismo con toda su gloria dice: yo los voy a sacar, yo los voy a redimir, yo los voy a liberar. Y cuando el Eterno se presenta de esa manera en nuestra vida, nosotros en muchas ocasiones estamos tan afanados, tan agobiados, tan enfrascados en nuestra manera de vivir y en nuestras propias preocupaciones,
que no nos damos cuenta que el Eterno puede todo, literalmente. Es por lo que comentaste tú la vez anterior, ¿no? Que los hijos de Israel ya se habían enraizado en la tierra. Sí, se llenaron tanto de la tierra, o sea, se llenaron tanto de la oscuridad, se llenaron tanto de ese aterrizarse a algo totalmente terrenal, que todo lo que fuera espiritual para ellos ya no tenía Valor. Sí, ya no tenía ese mismo valor que pudo haber tenido. Y esta parte de la Torah es una parte en realidad curiosa, porque parece como que se regresa desde que iniciamos a leer en esta parashá, se regresa a antes, cuando el Eterno todavía estaba hablando con Moshe en la zarza, y después pasa todo lo de la zarza, pasa lo de que se encuentra Aarón, van con el faraón les aumenta la carga, y así es como terminamos la parashá anterior, les aumenta la carga de los ladrillos y todo lo demás, y luego como que se regresa a la parte donde el Eterno estaba hablando con Moshe y a decirle cómo se va a manifestar, a decirle que oyó el clamor de los hijos de Israel, a decirle que Él es el Eterno y que Él los va a liberar, que los va a redimir, que los va a rescatar. Y después le dice otra vez que vaya delante de Faraón. Entonces hay una como especie de falta de cronología ahí en el... De hecho, la Biblia tiene muchas cosas que son como que está fuera de la cronología, como que qué pasó primero y qué pasó después, pero exactamente como lo acaba de decir ahorita Enoch, todo es a propósito. El Eterno lo hizo de esa manera propósitamente, para que esta parashá se pudiera llamar Yo me aparecí. Accidentalmente a propósito. Sí, accidentalmente a propósito. No es accidental, es a propósito. El Eterno lo puso de esa manera para que pudiéramos de alguna forma relacionar el hecho de que el pueblo de Israel estaba tan apagado, tan empoquecido, tan empobrecido, tan moribunda, tan sometido, vaya, que incluso como lo hablamos acerca de los animalitos que crecen en cautiverio, o sea, ya no tienen ese deseo de ir pues a dónde, yo nací aquí esclavo toda la vida y Es toda la como vida dijo, me voy a morir esclavo. Es como lo que explicó Abdel, Ujú, que estaban deprimidos, Sí. que caen en depresión si los tratan mal y cosas así. Sí, que caen en depresión los niños y Sí. etcétera, sí. Sí, si los tratan así como esclavos, sí. Obviamente, sí. Si se les corrige de una buena forma, no pasa eso. ¿Verdad que no pasa eso? Ok, y entonces el Eterno le dice a Moshe, entra y di al faraón, el rey de Mitzrayim, en el versículo 11, que deje salir a los hijos de Israel de su tierra. Y Moshe dijo, mira, los hijos de Israel no me han escuchado. Sin embargo, el Eterno le dijo que cuando no le creyeran, cuando estaba hablando con él en la zarza, que mostrara las señales que él le dio. Entonces le dice al Eterno, no me han escuchado, así que ¿cómo me escuchará Faraón si soy tan torpe para hablar? Pero le recordó que Aarón era el que tenía. Y el Eterno habló a Moshe y a Aarón y les dio órdenes referentes, por eso es que falta ahí como una especie de cronología. O sea, todo esto Moshe ya lo había puesto como pretexto, y aún así el Eterno le dijo, vete, yo soy el que hace todas las cosas y Aarón tu hermano te va a encontrar. Y dice que Aarón se lo encontró en la misma montaña donde el Eterno le había hablado, porque el Eterno le habló a Aarón y a Aarón fue a donde estaba Moshe. Entonces aquí ya Moshe y Aarón van con el faraón y pasa la parte muy famosísima de las serpientes. Pero pasa después de que hacemos un recuento de los hijos de Israel. Y de alguna manera es curioso que estamos hablando de que Moshe va a ir con el faraón, está poniendo pretextos, entonces el Eterno le dice a Moshe y Aarón y les da órdenes referente a los hijos de Israel. Pero el para sacar solo lo hace hasta Leví. Ah, sí, no menciona a todos esos. Sí. Menciona a varios, pero luego se pausa y hace más énfasis en Leví. Se puede cambiar solo. Y
entra justamente esa parte de esos tres, que también tienen que ver con estos otros tres, que hace, de los que hace mención, que la parte esta importante donde dice yo los libraré, los rescataré y los redimiré, que entran de alguna manera a amalgamar a estos tres cabezas que son Reubén, Shimeón y Leví. Después de que habla de los hijos de Leví, cuando está hablando de Coraj, y luego está hablando de Asaf, y luego está hablando de Corgi. Entonces dice que Eleazar, el hijo de Aharón, se casó con una de las hijas de Putiel y le dio a luz a Pinjas. Ahí nació Pinjas. Entonces esos tres personajes, esos tres cabezas de familia, esos tres patriarcas, Reubén, Shimeón y Leví, que es hasta donde pausamos, son parte de ese, el por qué se mencionan solo tres, son parte del por qué se mencionan esas tres cosas acerca de yo te libraré, yo te rescataré y yo te redimiré. Termina finalmente con el te redimiré comparado a la tribu de Leví, porque la tribu de Leví posteriormente era la que hacía remisión de los pecados por cada uno de los hijos de Israel. La tribu de Reubén tiene relación directa con el te libraré. La tribu de Shimeón tiene tiene la relación directa con el te rescataré, porque Shimeón, que significa, que tiene en su significado el oír o que el Eterno haya escuchado, justamente para que exista un rescate tiene que haber alguien que esté pidiendo ayuda. Entonces por eso Shimeón está ligado con la parte del te rescataré, porque el Eterno escuchó, que es propio, escuchó el clamor del pueblo y entonces viene a rescatar al pueblo. Y el último que te redimiré es justamente esa ligadura entre la tribu de Leví y la redención que hacían año tras año por el perdón de los pecados, y todos los días todas las personas que traían ofrenda al tabernáculo, al templo, era personas que buscaban redención, que buscaban ese perdón de pecados, esa remisión, vaya, ese pago, el pagar por lo que se había cometido errado, es justamente la parte del te redimiré, y precisamente por eso entra al final la tribu de Leví, y ahí se corta hablando acerca de que de que Eleazar, el hijo de Aharón, tomó a una de las hijas de Putiel y le nació Pinjas. Y más arriba en el versículo 20 dice: Amram se casó con Jochebed, la hija del hermano de su padre. O sea, su tía, sí. Se supone que en la traducción de la Septuaginta es donde vendría que ella era su prima, no era su tía. Y entonces sí, si estás hablando de primos, sí es una relación lícita, pudiéramos decir. Pero si en el hebreo dice Dodá. Si en el hebreo dice Dodá, exactamente, es su tía. Entonces no es una relación... No es una relación apta, pudiéramos decir. Los cabalistas dicen que el hecho de que sea una relación no apta fue lo que hizo que pudiera salir Moshe, que porque en medio de la oscuridad es donde se revela mayor luz. Por eso lo dicen de esa forma. Eso tiene sentido. No, sí, Moshe es luz. Satán no espera que de algo oscuro salga algo bueno. Y como el hecho de que se casara con su tía, si fuera su tía, no era algo bueno, el Satán no esperaba que de ahí saliera algo bueno, libertador. Sin embargo, esa postura da para que una persona piense que puede andar haciendo cosas malas porque de ahí va a salir algo bueno, y el Satán no se lo espera, porque de verdad que hay personas que agarran cualquier pretexto para entonces hacer cosas que no deben. Malas, sí. Entonces, no, porque quiero sorprender al Satán. Entonces no, dejémoslo mejor como que, aunque había Torah oral, ahí todavía no estaba la escrita donde el Eterno especificó tal cual con quién no te juntes y con quién no te cases. Y por lo tanto ahí de alguna manera, entre comillas, todavía era como permitido, medio lícito,
porque no estaba la palabra del Eterno como tal, que lo había hablado así con todas sus letras, esto no lo hagas. A partir de que el Eterno lo habló, entonces no tienes pretexto para decir yo no sabía o quiero sorprender ocurrió, a Satán. o quiero sorprender a Satán. Exactamente. Sí, correcto. Así es. Pues es que era lo común, ¿no? Pues como Abraham. Sí. Abraham que mandó a Sí, con su familia. Eliezer. Sí, con su familia y luego Ribka hizo lo mismo. Familia bien, porque tú sabes cómo es tu familia. Sí, tú sabes, sí, más o menos cómo es tu familia, sí. Y aparte, para que no se perdiera la línea Ajá. de sangre, tal vez, no sé. Sí, algo también iba a tocar acerca de ese asunto, pero probablemente me lo encuentre más adelante. El caso es que después en el 26 da todo el asunto de la genealogía y de dónde salió y de dónde todo el rollo y la relación entre las tres palabras que el Eterno dijo y la relación entre los tres diferentes cabecillas de las primeras tres tribus. Y luego dice, estos son en el 26 el Aharón y Moshe, a quienes el Eterno dijo, saquen a los hijos de Israel fuera de Mitzrayim, división por división. Y quien dijo a Faraón, rey de Mitzrayim, que dejara a los hijos de Israel salir de Mitzrayim. Estos son los mismos, Moshe y Aarón. En el día que el Eterno habló con Moshe en la tierra de Mitzrayim, y le dijo, yo soy el Eterno. Di al Faraón, rey de Mitzrayim, todo lo que yo te digo. Y entonces respondió nuevamente, yo soy tan pobre orador que Faraón no me escuchará, pero el Eterno dijo, yo te he puesto en lugar de Elohim para Faraón, o sea, te he puesto como un juez para Faraón, y Aarón tu hermano será tu profeta. En el punto en el que una y otra vez, esta ya es la tercera vez que nos encontramos en la Torah, que primero en la zarza, Moshe le dice al Eterno, yo no puedo, yo soy torpe de lengua, y yo esto, y yo el otro. Posteriormente nos encontramos en el capítulo 6, otra vez donde Moshe le dice que él no es bueno para hablar y que etcétera, etcétera. Y habla otra vez acerca de Aarón su hermano. Y en este mismo capítulo 6, justo antes de entrar al 7, le dice nuevamente al Eterno que él no es apto, que él etcétera, etcétera, y que no puede hablar. Entonces el Eterno nuevamente pone esta parte. Estaba sacando el parche. Ajá, pone esta parte donde nuevamente le dice que él va a ser, ahora le dice, tú vas a ser para Faraón como Elohim y tu profeta va a ser tu hermano Aharón. Aún así no puedo. Y entran estas tres ocasiones, justamente otra vez relacionado a las mismas tres cosas que el Eterno constantemente hace con nosotros. Yo te liberaré, yo te rescataré y yo te redimiré. Son de alguna manera como tres constantes de el trabajo que el Eterno hace con nosotros para que nosotros podamos llegar realmente a manifestar lo que el Eterno quiere manifestar en nuestra vida. La misión de Moshe era ser un Mesías para el pueblo de Israel. La misión de Moshe era ir y rescatar al pueblo de Israel y redimirlo como un representante, o como lo dijimos la ocasión pasada, en nombre del Eterno. Y el Eterno, el plan que tenía el Eterno para el pueblo de Israel era libertarlo, rescatarlo y redimirlo. Y una vez le dice Moshe, yo no puedo, y el Eterno le dice, ¿cómo no? Tú vas a ir. Otra vez le dice Moshe al Eterno, es que no soy bueno para hablar, y el Eterno le dice, ¿cómo no? Aarón va a ir contigo. Y otra vez Moshe le dice, dice Moshe respondió, yo soy tan pobre orador que Faraón no me escuchará, y el Eterno le dijo, tú vas a ser para Faraón como Elohim, y Aharón tu hermano va a ser como tu profeta. Y entonces entran esos constantes trabajos del Eterno en nosotros. El hecho de que primero tiene que liberarnos, en este caso a Moshe, liberarlo de esa idea errónea de él no puedo. En muchas ocasiones tiene que
el Eterno tiene que motivarnos o tiene que empujarnos un poquito para que podamos realmente entender que sí podemos, que si Él nos mandó a que hiciéramos algo es porque tenemos la capacidad de hacerlo. En segundo punto, el que nos rescate el Eterno, o sea, el que nos saque de alguna manera del hoyo en el que nos podemos llegar a encontrar, es para que podamos ver más allá de nuestras narices y podamos ver más allá del hoyo en el que nos encontramos. Y sí, cuando estás en el hoyo dices, no, pues no se puede, ¿para dónde voy a correr? ¿Para dónde voy a huir? ¿Qué voy a hacer? Y entonces el Eterno nos rescata, de alguna manera nos saca de ese hoyo en el que nos encontramos para que podamos ver más allá de lo que podemos ver en nuestra corta manera de ver las cosas o las situaciones, que es como en el caso de Moshe. Y una tercera ocasión que Moshe nuevamente vuelve a decir, es justamente el te redimiré o los redimiré, tomando en cuenta el punto de que ya el Eterno hizo dos grandes cosas por nosotros, estamos fuera del hoyo y ahora sí el Eterno paga. O sea, no tienes recurso, yo pago. No tienes cómo librarte, yo pago. Tú nada más haz lo que yo te dije. Exactamente, así de esa forma. No, es que no, o sea, ya te liberé, ya te redimí, te saqué del hoyo. Yo te doy recurso para que avances. Ahora nada más te toca avanzar. Y eso es justamente el punto al que... Es que mis pies. Es que no, pues yo pago el taxi, tú ven. Es que mis pies. Sí, entonces ese es justamente el punto de donde una y otra vez Moshe dice, no puedo, y el Eterno lo libera. Y le dice, ¿cómo no? Sí puedes. Moshe dice nuevamente, no puedo, y el Eterno dice, ¿cómo no? Sí puedes. Salte del hoyo y ve más allá de lo que estás viendo. Y una tercera vez Moshe le dice, no puedo, y el Eterno le dice, sí puedes. Yo pago todo lo que se necesite, tú ven. La parte a donde voy es que nuevamente el poderles ejemplificar y decir que una y otra vez cuando las cosas están escritas en la Torah, no están escritas nada más por casualidad. O sea, no se escribe una vez que Moshe se quejó y luego otra vez que se vuelve a quejar con lo mismo que el Eterno ya le había respondido. Ya le había dicho que Aarón iba a hablar por él, ya le había dicho que iba a ir con Aarón, ya le había dicho que fuera con el Faraón. Y se vuelve a quejar una tercera vez y está escrito. O sea, ¿por qué escribe tantas veces una y otra vez lo que ya nos dimos cuenta que el Eterno no lo va a dejar de todos modos? Sí, ¿y por qué lo quiso poner el Eterno? Porque hay una enseñanza en cada una de las cosas. Y una de las enseñanzas, no voy a decir que es todo, es justamente lo que acabo de decir. Finalmente el Eterno, yo pago todo lo que haya que pagar, tú ve y cumple con lo que yo te ordené que tienes que hacer. Y se cumplen esas tres cosas que constantemente el Eterno hace con nosotros. Yo te liberaré, yo te rescataré y yo te redimiré, y tú nada más haz la parte que te toca. Porque no es como que el Eterno va a hacer todo por nosotros y nosotros nada más nos acostamos a que nos lleven ahora sí que a la meta, a ganar la carrera arriba de una carretilla y acabamos. Entonces, no es así. Tiene que haber esfuerzo, tiene que haber voluntad, tiene que haber decisión de cada uno de nosotros para que se puedan dar las cosas. El Eterno tiene todo para que nosotros lo podamos hacer. Incluso yo pago, yo te redimo. Pero si no hay voluntad de hacer nada, pues ahí sí ya no puede hacer nada el Eterno. O sea, ya puso todo, ya hizo todo por nosotros. Ahora los que tenemos que hacer somos nosotros. Y le vuelve a repetir la parte donde dice que yo volveré el corazón de Faraón un corazón duro. A pesar de eso, yo aumentaré mis señales y mis maravillas en la tierra de Mitzrayim, y Faraón no escuchará. Entonces yo pondré mis manos sobre Mitzrayim y traeré mis ejércitos y mi pueblo, los hijos de Israel, fuera de la tierra de Mitzrayim con grandes actos de juicio. Por eso dice, tú serás como Elohim para Faraón, porque el que ejecutaba los juicios era Moshe y Aarón. Sí, porque los primeros tres los hizo Aarón. Y ya después los otros los hizo Moshe. Sí, se dice que los primeros tres los hizo Aarón porque tenían directa relación
con el agua de donde él salió. Ajá, Sí, y que como eso el agua, representante de misericordia, tenía que ver con el rescate o la misericordia que se efectuó de Moshe. Ajá, con Cuando Moshe lo pusieron en el a río. través del río, entonces por eso es que... Él no golpeó las aguas. Ajá. Los primeros dos son los que tienen que ver con el agua. El tercero es el de los piojos. ¿O el primero fue el de la serpiente? No. Lo que se presenta Ahorita vamos a ver lo de la serpiente, pero no. No cuenta como el primero, ¿no? Sí. El primero porque El primero- la plaga más bien es Ajá, la sangre. primera plaga sí es donde entra la de la sangre. Pero sí, también Aarón fue el de la serpiente. Sí, ese fue el de la serpiente. Así Aarón es. fue el que hizo todo. No, ¿Hasta pero qué? hasta los Bien, entra otra parte interesante después donde dicen el 7-7, qué casual. 7-7. 7-7 es una parte interesante porque en ese versículo específico, el 7-7, sí hay un 7-7. El 7 dijimos, representa completud, representa el término de un ciclo y el inicio de otro, representa... sí, eso normalmente lo dicen dentro del cristianismo, representa también perfección, pero lo que principalmente... Suerte. Lo que principalmente representa este 7-7 es justamente el cómo se llega a ese 7-7 en la vida de Moshe. Dice que, 80 años. dice que Moshe tenía 80 años y 80 es la suma de 40 y 40. Y 40 es una representación de ¿qué? Es una representación de trabajo, de tiempo de trabajo, de tiempo de transformación, de tiempo de lucha de alguna manera. Precisamente por eso 40 años en el desierto fueron 40 años de trabajo, de oportunidad y en el lugar donde había que revelar luz. Aguanta, te voy a mentir. O sea que después de los 40 ya es una vida más, ¿verdad? Sí, Los primeros 40 son... porque ya se trabajo trabajó. duro. 40 es aflicción. No, porque Sí. Moshe 120 y fueron 40, 40 y 40. 40, 40 y 40. Otro me pegan los 340. Era momento. Cada uno de sus ciclos, cada uno de los ciclos tiene cada uno de los ciclos tiene su porqué, cada uno de los ciclos tiene su trabajo. En este caso, Moshe cumplió 2 ciclos de 40 años, el ciclo donde él de alguna manera fue preparado en Egipto como lo que era un príncipe de Egipto. El otro ciclo donde fue preparado en el desierto como pastor, y ahora entra su tercer ciclo de los otros 40, porque dice aquí que tenía 80 años, donde sí, Lo mandaron al desierto. sí, salió al desierto a preparar al pueblo que tenía que ser preparado durante 40 años, tenía que ser... Ok, vamos a la parte de las serpientes, de las varas convertidas en serpientes. ¿Eso significa algo? Claro que sí, todo significa algo. Ok, entonces Moshe y Aarón No, las varas no. les dijo el Eterno que fueran a Faraón, y dice que cuando les digan a ustedes hagan un milagro, dile a Aarón que tome su vara y la tire al suelo delante de Faraón para que se pueda convertir en una serpiente. Moshe y Aarón fueron delante del Faraón, hicieron esto como el Eterno les había ordenado. Aarón tiró en el suelo la vara delante de Faraón y sus sirvientes, y se convirtió en una serpiente. Pero Faraón a su vez mandó llamar a sus sabios y hechiceros, y ellos también, los magos de Mitzrayim, hicieron lo mismo. Haciendo uso de sus artes secretas, cada uno tiró su vara en el suelo y ellas se convirtieron en serpientes. Quiero hacer un pequeño paréntesis sobre esta parte. A ver. Estábamos hablando al inicio de que este es un mundo fragmentado y que todo está dividido. Y que tenemos que hacer de alguna forma que las cosas se junten y se hagan una. Pues es algo curioso con la vara de Aarón. Eran 2 serpientes y al final se juntan y para que una se las trague. Hicieron una. Pues sí. Hicieron 2 para que se hiciera una, para que luego se la comiera una. No sabemos exactamente si eran 2.
Porque dice que sus magos y sus sabios y sus gentes vinieron, pero no dice cuántas eran. La de Aarón Pues sí era dice, pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras. Sí, por eso. Más que no sabemos cuántos varas sabios fueron, y hechiceros eran. ¿Cuántos fueron los que... esta serpiente se traga no dice que se traga las otras serpientes, dice que cada uno tiró su vara y la vara de Aarón se tragó a las otras varas. No dice que eran dos. No, dice las otras varas. No, Pero al no menos dice sabemos cuántas. que no es una vara. Pero si dice, está hablando que eran hechiceros, es que eran varios hechiceros. ¿Sí? Y no sabemos cuántos. Esos varios hechiceros, porque era más de una, ¿verdad? Tú Bueno, le que dices que no se las tragó siendo serpientes, sino varas. que no, probablemente se las tragó siendo serpientes. El punto es porque la Torah no dice que se tragó las otras serpientes, sino que dice que se tragó las otras varas. Rabbi Nachman hace el comentario justamente de lo de las serpientes. Las serpientes de Faraón pudiéramos decir que eran las serpientes malas, y la serpiente buena era la serpiente de Aarón. Ahora, visto desde un punto así muy objetivo, pues todas las serpientes son malas. No. Como no, todas las serpientes pican. Y todas están Bueno, malditas. todas las serpientes muerden. ¿Dónde encontramos una serpiente, por decirlo así, buena? Nuevamente. ¿Qué? En el desierto. Ah, yo sé. Cuando La de antes de cuando que el la pueblo de maldijera Israel eterno. cuando el pueblo de Israel tenía la plaga y había serpientes mordiendo a todos, y entonces el Eterno le dice a Moshe que construya una serpiente de bronce, ¿es correcto? Ajá. Y la ponga, La que ahora usan que para todos la el puedan símbolo ver, de la salud. y entonces dejaron de... Entonces sí, como dice Alma, nos encontramos esa serpiente que pudiéramos considerar buena, aunque en general todas las serpientes son algo que el ser humano teme. O sea, si te encuentras una serpiente, no vas como con un perro y le acaricias la cabeza, te alejas. Pero esa serpiente del desierto era buena porque, analizando la ciencia, Ujú. cuando una persona, en literal, la muerde una serpiente, el antídoto sale del veneno de la serpiente. Efectivamente. Para que se Y pueda librar. eso que acabas de comentar va a ir muy ligado al comentario que yo voy a hacer. La palabra serpiente y la palabra Mesías o Mashiach tienen la misma numerología. Qué curioso. Sí. Entonces, el Mashiach sabemos que es la luz del mundo, Ajá. Sí. que es algo bueno, que es algo positivo, que es el que nos trae salvación, y etcétera, etcétera. Sin embargo, la serpiente se ve, desde la fundación de todo, se ve como algo negativo, como algo malo, porque fue la que engañó a Eva, o la que engañó al ser humano para transgredir. Entonces entra ese punto de, bueno, ¿por qué la serpiente por un lado es la parte negativa y por el otro lado esa misma numerología es la parte positiva? Entonces por eso es que hice la pregunta de dónde nos encontramos una serpiente que consideramos buena en la Torah, y justamente sale esa serpiente que tiene muchísimo todo que ver con el Mashiach y con la salvación, y etcétera, etcétera. Y es esta serpiente que tenemos aquí, que es la vara de Aarón. Esta misma serpiente se traga a las varas de las otras serpientes. Entonces pudiéramos considerar que es la serpiente buena, por decirlo así. En comentarios y en interpretaciones de el por qué se habla acerca de una serpiente, es justamente porque a través de la serpiente es como un lado negativo, oscuridad, y el Mashiach es el lado positivo, es luz. La mejor forma de que la luz sea manifestada en su mayor esplendor es cuando hay oscuridad. Entonces la serpiente, por un lado, provee ese punto de oscuridad en este pasaje específico, y la parte luminosa de esa misma serpiente es cuando se traga a las otras serpientes, que son las serpientes que pudiéramos considerar malas o negativas. O sea, que quiere decir que cuando
en medio de la oscuridad hay muchas serpientes, por decirlo así, muchas cosas negativas, muchas cosas oscuras, muchas cosas que son algo adverso para nosotros, lo que justamente esa misma oscuridad es la que da la oportunidad de que se revele el Mesías, de que se revele Si no hay la luz. oscuridad, la luz no se puede revelar. Exactamente. Es como el ejemplo que dan, no me acuerdo si es Ariel Bruno, de que tú prendes un cerillo o una vela A la luz y del sol. a la luz del sol no se va a ver. Tiene que haber noche o oscuridad para que... Sí, y justamente, sí, es necesario, y justamente por eso es que está el Satán, porque es necesario. Ajá. O sea, el Satán está en nosotros y el Satán está en el mundo porque es necesario, porque si no hubiera un contrapeso, no hay nada por qué esforzarse. O sea, si uno quiere lograr algo, siempre que quiere lograr cualquier cosa que quieras lograr, por más mínima que sea, tienes que esforzarte. Ese esfuerzo es el contrapeso necesario para que tú sientas ese sentido de realización, que tú sientas ese sentido de logro y te sientas satisfecho por el esfuerzo que hiciste y lo que lograste. Sin embargo, si en este mundo dijéramos, me gustaría estar bien, tener un físico así súper excelente, y automáticamente te acuestas y al día siguiente amaneces acá con un físico súper excelente, eso no tiene ningún sentido de logro. Era lo que le pasaba a Adán, por ejemplo, Ajá. en el Gan Edén. Ahí él no tenía que esforzarse por nada. Por eso apareció Esteban. Por lo que estamos hablando. O se esforzaba y lo tenía todo. Hasta que ya salió del Gan Edén, cuando ya tuvo que hacer esfuerzo. Ahí es cuando el Eterno le dice que con el sudor de su frente va a comer. Ahí es donde conoce el sufrimiento. Porque dice en el principio. Pero ya fue cuando la caída. Sí, Pues yo pero estoy hablando de antes de la caída. ahí es donde voy. En el principio dice que Adán fue puesto en el Edén para cuidar del huerto. O sea, tenía que hacer algo. No especifica qué es lo que era cuidar. O sea, qué tenía que hacer específicamente. No lo especifica. Pero dice que fue puesto en el huerto para cuidar del huerto. O sea, tenía algún trabajo. No era nada más yo aquí me echo y tráiganme comida, tráiganme lo que ocupo. O sea, él tenía que hacer algo. Solo que ya cuando salió de Cuando salió es cuando que tener conoció. como sufrimiento Ajá. que Que antes yo no tenía. Exactamente. Por eso, pero el esfuerzo que hacía era mínimo. Pero Pues es como de cuando todos modos se estábamos tenía en que fútbol. esforzar. Nomás estiraba. Pues sí. Nomás agarraba la frutita. Ya estaba era todo, tanto, ¿verdad? ¿no? Tenía su Pero pedazo algo tenía que alrededor. hacer. No puede cuidar no puedes Pues le cuidar dio de la algo tarea sin hacer nada. De nombrar los animales, ¿no? Dice la película. Eso que es. yo vi. eso es algo que Esa es hizo. una de sus tareas. Ajá. Pero, ¿sabes? Yo digo que no hacía nada. Bueno, Más que ser. Con algo se iba a entretener. Pues, los árboles aparecieron todos con fruta y todo, nomás estiraba, como dices, Yo me la hubiera manita y a entretenido si no comer. Pues Yeshua también lo dijo, ¿no? Que dice que es necesario que vengan tropiezos, Ajá. ¿no? Antepone la lucha o la prueba para después salir victorioso. sí. Y luego dice, pues él, hablando de sí mismo, del Mesías, es necesario que el hombre padezca y sufra y muera y todo eso. Mira, lo que sí dice la Biblia, porque si hacía algo Adán, yo me acordaba que decía eso. Dice, el Eterno Elohim formó al hombre tomó al hombre que él había formado y lo puso en el jardín del Edén para cultivarlo y cuidarlo. ¿Qué hubo? Eso sí, Tenía chamba. Pero No. dice también que parecía Un rocío que Apareció un regaba. río que sí. regaba, pero dice que él tenía que cultivarlo y Pero tenía que cuidarlo. cultivar. ¡Iluminación divina! cultivar es eso. Cosechar. ¡Iluminación Es divina! similar, ¿no? Me acaba de caer una revelación así bien pesada. A ver, A ver. ¿Por qué cuando lo sacan del Edén? ¿Por qué les nos dice- estás preguntando algo si se supone que nos vas a decir una Justamente revelación? Por eso. Porque cuando lo saca del Edén, le dice a Adán, trabajarás la tierra con el sudor de tu frente. No, eso no le digo. ¿Sí? sí. Mamá, sácanos No, ya. dice comerás del fruto de la tierra Eso. con el sudor de tu Es frente. lo mismo. Es No es lo mismo. es lo que quiso decir. Volvemos a la parte que dijo Omar hace rato. El orden de los factores sí altera el Me producto. entendieron. ¿Qué quieres?
El chiste es eso. Le dice que ahora va a trabajar y ahora pues por el sudor de su frente va a comer, ¿no? Antes igual trabajaba, pero pues no sudaba y no se cansaba. Entonces ahí está el detalle. Por eso es que ahora le dice el extra de, o sea, si ya trabajaba, entonces ¿por qué le vuelve a recordar? Ya ves. Es porque sí, Ahora sí sí sudaba. trabajaba, pero ahora sí va a esforzarse, pues. Realmente cuando se esforzó fue cuando ya estaba fuera del Gan Edén. Ellos Cuando tuvieron dos sufrió hijos. es cuando estaba fuera del Edén. Yo no creo que no se esforzara dentro. ¿Qué pasó, hija? Que con Adán y Eva, ¿sabes por qué hizo una mujer? Dios ya sabía que los animales no le podrían ayudar en nada, porque los animales solo sirven para comida o para sacar alguna leche como la vaca. Ofender a Bonnie, ¿sí? Pero Adán lo Y puso al en un perrito de la profundo sueño y con una espiga ya Una costilla. Digo, sí, la costilla espiga. Costilla espiga, pues creó a la primera mujer. Ajá. Porque ella le iba a hacer compañía. Dios quería que Adán no estuviera solo, porque ni podrían ayudar a los animales. Así es, y dice, hagamos una ayuda contraria. Yo también tengo una revelación divina. Idónea. Hagámosle, no, dice Neget Kenegdo, que significa como si dijeras ayuda enemiga, A ver. un enemigo, Haremos una ¿Ves qué enemiga. buen trabajo estoy haciendo? una ayuda, es como una ayuda en su contra. Hola. Hola, hija, siéntate. Sí, porque si al hombre se le ocurre algo, la mujer le dice, oye, es que Lo ¿qué frena, te pasa? Ahí, por ahí no es. ¿Qué te pasa? Quería que avanzáramos más para esta hora, pero la verdad es que ya no vamos a avanzar tanto. ¿Eh? No, sí, todavía tengo mucho que decir con cada una de las diferentes plagas. Son 7 plagas las que vamos a encontrar en este. Y aparte, me falta decir todavía lo del faraón. Probablemente toquemos lo de las plagas la próxima semana. Bueno, nada más voy a empezar a cerrar los puntos y quiero cerrar con 2 cosas que probablemente vamos a ver los de las 10 plagas. Lo vamos a dejar para la próxima para contar las 10 Te lo voy a recordar. en una sola. Para que estén todas juntas. No. No. No, apenas es. Faltan, bueno, el punto de las 10 plagas que van a empezar a partir de lo del agua y que las vamos a tocar más a fondo la próxima semana, es que de acuerdo a los cabalistas, cada una de las plagas tiene que ver con cada una de las sefirot. Ahora los pondré. A mí. Ya había Sí. escuchado que Bueno. era cada uno de los dioses aquí. Yo es lo que le iba a decir. Sí, bueno, eso es lo que en los círculos normales y comunes se conoce. Dentro de Kabbalah, cada una de las plagas tiene que ver con cada una. Sí, bueno. Sí, cada quien, bueno, la línea cabalista que no toca la Torah, pues obviamente tiene, eso ya es su rollo, ¿no? Pero por lo menos sí, esta línea cabalista, cada una de las plagas tiene que ver con una de las sefirot, iniciando con la plaga del agua, de la sangre, con Malhut. Todas inician de Malhut hacia arriba. Normalmente las sefirot las vemos de arriba hacia abajo porque las sefirot son un canal de bendición para que llegue la luz a Malhut. En este caso, todas las 10 plagas fueron un canal, más bien, sí, no fueron un canal, sino fueron una escalera, sí, una travesía desde Malhut para poder llegar hasta, de acuerdo a como yo lo estudié, tiene que ver, son las 10 sefirot, pero como una especie de escalera para subir de Malhut a Keter, y tomando Malhut como la primera plaga y Keter como la última plaga, y las vamos a ver más a fondo la próxima semana, ahora sí especificando por qué cada una de las sefirot tiene que ver con cada una de las diferentes plagas. Eso sí me interesa. De hecho, Porque eso eso no no lo lo tenemos que conozco. hacer nosotros, ¿no? De Malhut, empezar a Sí, así es como iniciamos nuestro caminar, vaya, iniciamos en una oscuridad, en un hoyo, iniciamos en Malhut y Abro un tenemos paréntesis que en eso. empezar a subir Espera, falta. diferentes escalones para que a nuestro Malhut pueda llegar esa luz. Pues
como a los hebreos no les llegaron o afectaron las plagas como a los egipcios, habrá sido para que una oportunidad para los egipcios, para que ascendieran. Sí y no, porque a pesar de que a ellos las plagas no les afectaron, lo que el Eterno anteriormente, cuando el Eterno habla con Moshe, dice yo les voy a mostrar, o sea que les va a mostrar al pueblo, no precisamente que el pueblo tenía que pasar por ellos, sino que ahora sí como, sí, ahora sí como, o de cerca, o sea si iban y se metían ahí con el vecino estaba ya padeciendo y ellos podían. Pues es que eran como dos tierras diferentes. Sí, la tierra de Goshen estaba separado de la tierra de los egipcios, pero no quiere decir que no tenían contacto una con la otra. Ajá. El punto es que lo que el Eterno hizo era yo les voy a mostrar mi mano fuerte y poderosa, sí, mi poder. Entonces le mostró el poder a los hebreos, dándoles un montón de padecimientos a los egipcios. Ese era el propósito, pues mostrar. No, el propósito no era que padecieran, para eso luego los llevó al desierto. No, a lo que me refiero es que si dices que cada una de las plagas tiene que ver con la Sefirot, quienes las padecieron o quienes las trabajaron y sufrieron fueron los egipcios. Quizá pudiera ser una oportunidad para los egipcios como a Nínive, pudiera ser en algún sentido, y precisamente por eso cuando salen de Egipto una multitud sale junto con ellos, o sea muchos más, sí, una multitud de diferentes personas que entendieron dónde estaba, fueron integradas en cierta parte. Sí, pudiera haber sido de esa forma, sí. Porque de tal manera fue Dios al mundo. ¿Qué ibas a decir? La Sefirot, que dice que se relacionan con las plagas, la última que es Malhut se relaciona con la sangre. Y la primera, la de hasta arriba, que no me acuerdo cómo se llama, Keter, es la muerte de los primogénitos. Sí. No sé, siento como que algo bien curioso tiene eso, porque de la sangre pues hasta un niño. Tiene una enseñanza muy amplia, por eso es que no la vamos a tocar hoy, la voy a tocar las 10 juntas hasta la próxima semana. Hoy lo que vamos a ver por último es la parte del faraón, una discusión casi eterna y que incluso, sí, el faraón tenía voluntad. Incluso Carlos y yo hemos discutido muchas veces de eso y ahora sí que la carta ganadora en cualquier discusión es el faraón. ¿Por qué? Porque cuando empiezas a discutir acerca del libre albedrío, dices, no, pero que acá dice, no, pero que allá dice, no, pero que acá no sé qué, ¿y el faraón? Porque aparentemente el Eterno le dice a Moshe, yo voy a endurecer el corazón de Faraón. Entonces, ¿cómo es que el Eterno va a endurecer el corazón de Faraón si se supone que todos tenemos libre albedrío, incluyendo al Faraón? Él no tenía. Yo sé. Él no tenía. No, yo sé. Porque el Eterno pone, pero tú decides agarrarlo y tú decides hacer. El Eterno deja el plato ahí, tú decides si comes o no. Pero sí pareciera un títere. Sí. Pues es que él dice, yo endureceré su corazón. Pero está en él ablandarlo, ¿no? Pero eso ya era un estatuto porque desde la zarza le dijo, no va a dejar ir a mi pueblo a menos que yo haga esto. Y le dice lo de porque él tomó a su primogénito, él le va a quitar a su primogénito. O sea, desde la zarza ya le dijo, ya estaba predestinado todo lo que iba a pasar. No había opción como para algo diferente. A ver, Es porque este era el propósito, o sea, el Eterno para eso lo creó. Para sufrir, pobrecito. Esa era su función en este Malhut del faraón. ¿Y quién dice que no es nuestra función también? No, mejor que no sea. Cada quien trae su función aquí en este Malhut. Es que justamente por eso entra a discusión, cuando hablas del libre albedrío, justamente por eso entra a discusión el faraón, porque si el Eterno ya tenía predestinado todo eso para él, pues era un títere, o sea, él no tenía opción, tenía forzosamente que cumplir, exacto, como dice tu abuela, para eso fue creado. Entonces, puede entrar en cualquier persona y decir, bueno, ¿y quién dice que no fui creado para ser un ateo toda la vida? Porque también del rey, un rey que invadió Jerusalén, dice la palabra que también era instrumento suyo. Nabucodonosor.
O sea, Sí. casi siempre para juicio de y Israel. también ahí el dice Eterno en la Torah puso que el Nabucodonosor también Fue puesto puesto, para eso. ajá. un instrumento mío, Ajá, dice. Sí, Y luego, Sí, hasta Llega dice mi Hitler. siervo. mi siervo. mi siervo. En tiempos de Hitler también. O sea, Sí, o sea, para juicio estableció a alguien que hizo Sí, pues es barbaridades. que alguien tiene que ocultar los juicios, ¿no? Sí, ahora, pero ¿por qué es? Porque el eterno que conoce todas las cosas, nos dio libre albedrío. Y nos dio libre albedrío a todos. Todos tenemos un propósito, definitivamente. Todos tenemos algo que cumplir. Y el Eterno busca el bien de todos en general. Incluyendo el punto de que no quiere que nadie se pierda, sino que todos tengan vida eterna. Entonces Sí. está escrito. ¿Cómo vamos a esclarecer el punto de cosas que están escritas y que literalmente dice que el Eterno, y está demostrado una y otra vez en la Biblia, que el Eterno le da al hombre la libertad de decidir y a Faraón no? Es que no era un hombre. Eso es lo que iba a decir yo. Era un Eso, malaj. era un ángel. Lo único que Ya está la respuesta. O también Sí, cabe ahí la está. posibilidad de que, como tú dices, el Eterno ve y conoce todo perfectamente y lo que vas a hacer, todas las 25,000,000,000 de posibilidades de todo lo que vas a hacer. Y él desde que desconoció a Yosef o sea, desde que desconoció lo que Yosef había hecho, él tomó su decisión, tomó la elección errada y de alguna manera se volvió en un instrumento del mal porque él decidió que iba a hacer lo malo cuando pudo haber reconocido lo que Yosef hizo Ya lo atinaste. y hacer lo bueno, pero desde ahí no. Entonces de alguna manera el Eterno dijo, bueno, o sea, no es que dijo, bueno, ya conoce todo, pero más bien fue el punto de Él tú tomaste decidió la tomar ese decisión camino. exacto, yo te Ok, yo lo voy a apoyo. ayudar, como tú dices, Tiene derecho. y endurezco tu corazón para que hagas las cosas y me vas a servir para que entonces ahora, como dice ahí, mi nombre se glorifique, ¿no? Pero en su inicio él tomó la decisión, no fue el Eterno. La Biblia no dice que el Eterno puso en su corazón desconocer lo que Yosef había hecho, dice que él desconoció. Ujú. Se Creo olvidó. yo. Sí, se olvidó. O no quiso reconocer. por Sí, sí, su sí, mero orgullo no, de sí. ser que él no Sí, era egipcio, es era que un- exactamente, o sea, ¿cómo voy a reconocer a alguien que ni siquiera era egipcio? Es que No, porque- aquí los poderosos somos nosotros. El faraón, bueno, todos los egipcios consideraban al pueblo de Israel. Sí, el punto es, sí, De la Neshama. apoyando y volviendo al asunto del sentido de sí tenemos libre albedrío, incluyendo al faraón. Sin embargo, ¿por qué es que a Moshe se le anuncia, justamente como lo acabo de decir Ana, por qué se le anuncia desde antes de que Faraón hiciera todo eso? Porque Faraón ya había hecho su decisión, él ya había elegido su camino. Entonces, ¿qué era lo que iba a hacer el Eterno? Apoyarlo en la decisión que él tomó, como hace con todos nosotros. A ver, justifícame por qué si, ok, el faraón está pagando por la decisión que él mismo tomó hace un buen de años, ¿ok? No pudo haberse arrepentido en todo ese trame, o sea, el Eterno siempre nos pone una situación, aporta a lo que nosotros decidamos, ¿no? Pero a través del sufrimiento él también nos moldea. Entonces el faraón sufrió tanto, 9 plagas antes de llegar a la muerte de su hijo. No pudo haberse arrepentido en esas 9, ver cómo sufría su pueblo y todo eso, y entonces regresarse a corregir esa acción que cometió en algún momento, reconocer. Sí, sí pudo. Pero ¿por qué no lo hizo? Es que Porque esa fue su decisión. O sea, si él no quiso reconocer, a pesar de todo lo que le pasó, tiene derecho. Entonces, vamos a cerrar ya el punto del asunto del libre albedrío, y voy a hacer la demostración de cómo Faraón, sí, una demostración así como la demostración que le fueron a hacer al Faraón de, a ver, muéstrenme el poder. Voy a hacer la demostración de cómo Faraón tenía la oportunidad de decidir de una manera diferente, pero aún así no lo hizo. a ver, Cuando inicia la primera plaga, necesito. vas a decir si juntas todas las golpearé. letras del primer versículo Ajá. hasta el final. ¿Se acuerdan también de, nada más para decirlo de paso, se acuerdan también de las 3 cosas que dice yo te libraré, yo te redimiré, yo te no sé qué? En la parte donde inician estas 2 plagas primeras, entran otros 3 también. Dice ríos, canales y
Sí, estanques. Pero eso es otro tema. Dice en el Faraón y sus sirvientes golpeó el río, los peces murieron, etcétera, etcétera. Necesito... En el 12 dice que Faraón, en cada una de las plagas dice que Faraón se endureció. Y luego dice, endureció su corazón. Y luego entra otra plaga, se termina la plaga y dice, y Faraón endureció su corazón. Y entra otra plaga y dice, Faraón endureció su corazón. Y así fueron 4 veces que Faraón endureció su corazón. Y a la 5ª vez dice que el Eterno endureció el corazón de Faraón. O sea, todas las veces anteriores, Faraón se endureció a sí mismo. Y dice otra plaga y Faraón se endureció a sí mismo. Y dice otra plaga y Faraón se endureció. Hasta la 5ª vez dice el Eterno endureció el corazón de Faraón. Antes de eso, el Eterno no había intervenido. Era por su puro y propio orgullo de yo no voy a dejar ir a nadie porque yo soy el papá de los pollitos y aquí se hace lo que yo digo. Yo soy Dios. Ajá. Y hasta la 5ª ocasión donde la Biblia menciona que se endureció el corazón de Faraón, ya no fue Faraón, ya fue el Eterno. Entonces le dio oportunidad de que él decidiera de una forma diferente en cada plaga, hasta que llegó un punto donde no vas a decidir de una forma diferente, yo te endurezco, yo te ayudo. Y ahí fue donde, ahí sí es donde interviene el Eterno. Y déjenme nada más encuentro el versículo. Tengo algo que argumentar, nomás para seguir haciendo batalla. ¿Qué tal si en esa 5ª vez ya por fin iba a ceder, pero entonces el Eterno dice, no, voy a volver a endurecer? Sí cedió varias veces, pero luego se arrepintió. Sí, en uno de los versículos con las ranas dice que cuando él se sintió aliviado, entonces volvió otra vez a endurecerse. Sí, o sea, haz de cuenta, se le salió un poquito el demonio y luego veía y se me volvió a meter. No, porque ahí le estamos echando la culpa al demonio. O sea, la culpa no la tiene Faraón, es que lo poseyeron. ¿Y qué es el ego? Sí, pero eso no es un externo, es un propio. Exacto. Pero se le salía tantito y luego se le volvió a meter. No, es que ahí es cuando es como cuando la gente dice, ay, tú me hiciste enojar y por eso hice eso. No, tú tomaste la decisión de enojarte, no estés echándole la culpa a alguien más, esa es decisión propia. Entonces, si dices, es que el demonio se le metía y se le salía, pues entonces la culpa la tiene el demonio, ¿por qué se le anda metiendo? No, la culpa la tiene él por decidir, influenciado probablemente por el demonio, pero él lo decidió. Ándale. Es que el demonio le daba más dice el texto, ¿no? Que como que a los que insisten en pecar y en ser necios y así, ajá, dice que el Eterno los entrega. Como que en parte como si su conciencia fuera pues ya hecha a nivel animal, y aparte pues que ya se me olvidó. Pero así es. Así dice la palabra. Sí, o sea que los que 9:12, pero el Eterno volvió a poner el corazón duro. Ya era estado animal, una conciencia ya baja, animal, baja. O sea, ya actúas. Sí, no fue hasta la 5ª plaga, pero sí es la 5ª ocasión que lo dice. En el 8:15, cuando se acaban de terminar las ranas, dice Faraón vio que le habían dado reposo y endureció su corazón. Y luego hubo los piojos y los hechiceros le dijeron a Faraón y etcétera, etcétera. Y luego Faraón se vuelve duro otra vez. Y Faraón se endureció otra vez en el versículo 7 del capítulo 9 y hasta el versículo 12 de ese mismo capítulo, del capítulo 9, dice, pero el Eterno endureció el corazón de Faraón. Entonces, antes de eso, el Faraón tenía oportunidad, tenía libre albedrío, siempre siguió teniendo libre albedrío. Simplemente cuando el Eterno ya decide ayudarle a su obstinación, entonces ahí es donde ya se hizo mucho más difícil que él pudiera decidir de una manera distinta, porque el Eterno ya le estaba ayudando a decidir de esa manera incorrecta. Y eso por su propia decisión. No porque fuera un títere ni porque el Eterno quisiera de esa manera, sino que, como ya lo había comentado tu mamá, él ya
conoce los corazones de todos y ya sabía que él No se iba a arrepentir, o sea, no iba a Él ser quería ir por ese camino, así es que lo apoyó a ir por ese camino. No quiere decir que no tiene esperanza nadie, ni que todos somos títeres del Eterno y que vamos a finalmente hacer lo que Él quiera. No, todos tenemos la decisión. Y como lo dije la semana pasada, simplemente el Eterno conoce todas las posibilidades que nosotros no conocemos, pero Él sí. Hasta que acabamos. Y finalmente, cada uno decide qué camino quiere tomar. Y el camino que Faraón quiso tomar fue ese. Así vamos a terminar esta parashá y la próxima semana vamos a ver las 10 sefirot que están relacionadas con cada una de las 10 y ya nos metemos en profundidad ahora sí una por una a ver cómo se relacionan con las diferentes plagas. Nuestro Elohim y Elohim de nuestros padres, con una buena señal comienza para nosotros estos 6 días de trabajo que vienen hacia nosotros en paz, exentos de todo error y pecado y limpios de toda transgresión, culpa y maldad, y apegados al estudio de la Torá y a las obras buenas, y agraciados con sabiduría, entendimiento e intelecto de tu parte. Anuncia para nosotros en ellos regocijo y alegría, y que no se despierte la envidia de los hombres en nuestro corazón. Nuestro Rey y nuestro Elohim, pon bendición, ganancia y éxito en todas las obras de nuestras manos, y a todo aquel que aconseje a nosotros y a tu pueblo Israel un buen consejo y un buen pensamiento, fortalécelo, bendícelo, agrándalo y sosténlo. Cumple su consejo como está dicho, te dará a ti de acuerdo a tu corazón y todos tus consejos realizará, y está dicho y decretará y dirá y se cumplirá para ti, y sobre tu camino brillará la luz. Y a todo aquel que aconseje a nosotros y a tu pueblo Israel un consejo que no sea bueno y un pensamiento que no sea bueno, invalídese su consejo. Como está dicho, Adonai invalida el consejo de las naciones y arruina los pensamientos de los pueblos. Y está dicho, aconsejarán un consejo y se invalidará, planearán planes y no serán, pues de nuestro lado está Elohim. Y abre para nosotros, Adonai, nuestro Elohim, en esta semana y en toda semana, puertas de luz, de bendición, de alegría, de regocijo, de gloria, de buen consejo, de canción, de placer, de bienestar, de vida, puertas de bien, de salvación, de perdón, de sustento, de aprendizaje, de alimento, de indulto, de consolación, de perdón, de ayuda, de redención, de manutención, de justicia, de júbilo, de dignidad, de curación completa, de paz. Puertas de reposo, de Torá, de oración, de arrepentimiento y de salvación. Como está escrito, la salvación de los justos viene de Adonai, el que los fortalece en su momento de angustia. Y los ayudará a Adonai y los rescatará de los malvados y los salvará, pues confían en él. Y está dicho, descubrirá Adonai el brazo de su santidad a los ojos de las naciones, y verán todos los confines de la tierra la salvación de nuestro Elohim. Y está dicho, todos tus vigías alzarán su voz juntamente y se regocijarán, pues todos los ojos verán el retorno de Adonai a Sión. Y cumplirá para nosotros, Adonai nuestro Elohim, el verso que dice: cuán gratos son sobre las montañas los pies del mensajero que anuncia paz, que proclama el bien, que anuncia salvación, diciendo a Sión, reina tu Elohim. Lo primero para Sión, helo aquí, y para Jerusalén un mensajero daré. Amén. Kos Yeshuot Esau Beshem Adonai Yekra, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei peri hagef. Amén. Lai la 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 lai 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 la 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 lai lai la la lai 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 la la la. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei peri hagafem borei peri hagafem. Amén. Lai la 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 lai la 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 lai la la lai lai la 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 lai 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 la 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 lai lai la la lai 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 la la lai. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei minei besamim borei minei besamim. Amén. Lai lai la 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 lai 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 la 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 lai lai la la lai 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 la la lai la la lai 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 la 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 lai 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 la 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 lai lai la la lai 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 la la lai la la lai
lai lai lara lara lai 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 lara lara lai lai lara lai 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 lara lai lara la. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam boreh meoreh haesh boreh meoreh haesh. Amen. Lai lai lara lara lai 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 lara lara lai lai lara lai 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 lara lai lara lai 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 lara lara lai 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 lara lara lai lai lara lai 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 lara lai lara lai 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 lara lara lai 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 lara lara lai lai lara lai 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 lara lai lara lai 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 lara lara lai 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 lara lara lai lai lara lai 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 lara lai lara lai. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamadbil ben kodesh lechol ben or lechoshech ben Israel amim ben yom hashevi לששת ימי המעשה. ברוך אתה אדוני המבדיל בין קודש לחול. אמן. Lai lai la 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 lai 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 la 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 lai lai la la lai 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 la la lai la la lai 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 la 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 lai 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 la 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 lai lai la la lai 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 la la lai la la lai. Eliyahu Hanavi, Eliyahu Hatishvi, Eliyahu, Eliyahu, Eliyahu Agiladi, Bimera veyamenu yavo eleinu, in Mashiach ben David, in Mashiach ben David, Eliyahu Hanavi, Eliyahu Hatishvi, Eliyahu, Eliyahu, Eliyahu Agiladi. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que distingues entre lo sagrado y lo profano, entre la luz y la oscuridad, entre Israel y las naciones, entre el día séptimo y los 6 días de trabajo. Bendito eres tú, Adonai, que distingue entre lo sagrado y lo profano. Amén.